Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema internacional que tiene marcado interés en el hemisferio occidental, específicamente en América Latina y en la comunidad europea, ni hablar de los países iberoamericanos. Tiempos de cambios, temperaturas altas, primaveras que parecen veranos, están elevando la temperatura en la península ibérica, específicamente en España. Las elecciones autonómicas en España han revolucionado el mapa electoral y político del gran reino de España. Para comprender todo lo que está pasando, el adelanto de las elecciones emitida por el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, y los resultados electorales, hoy tenemos un panel de lujo, con una invitada muy especial y con nuestros panelistas habituales, analistas internacionales. Desde Madrid, en España, se encuentra hoy con nosotros Inés Sainz. Inés Sainz es presentadora importantísima de medios de televisión y de canales digitales en España. Es científica de datos, experta en relaciones públicas, analista política, consultora estratégica en comunicaciones y marketing. Ha sido, entre otras cosas, Miss España en 1997, representó como reina de belleza al Reino de España en el Miss Universo en tiempos de Donald Trump como propietario de este prestigioso concurso, y en la actualidad es consultora. En sus actividades profesionales ha asesorado a grandes marcas a escala global y a grandes figuras de Hollywood, del arte, de la literatura, entre otros elementos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro y bienvenida a Barranquilla desde la distancia, Inés Sainz. Gracias, Julio. Un placer. Millones de gracias por esa fantástica presentación y un placer participar en esta tertulia con el resto de colaboradores. Intentaré aportar lo que ha acontecido hace unos días y lo que nos viene ahora de cara a las nuevas elecciones convocadas para el 23 de julio. Y bueno, espero que a todos vuestros espectadores os guste y que disfruten con este programa. Sin duda lo vamos a disfrutar y fantástica es su aparición en El Termómetro. Se encuentra también desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, estratega, analista internacional, director para América Latina de la plataforma digital Demos y panelista habitual del Termómetro Internacional. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias a ti, César, y a todos, y poder estar compartiendo pues, con todos nuestros queridos amigos habituales y además compartiendo con Inés Sainz, que sin duda es alguien de prestigio y alguien conocido y bueno, siempre es un privilegio y un honor compartir con ella y bueno, y formar parte de este panel y estar con todos nuestros espectadores. Un abrazo. Muchísimas gracias a usted, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Desde Rostock, en Alemania, Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, doctor en ciencias políticas, con estudios postdoctorales en diferentes áreas del conocimiento
es profesor invitado de la Universidad de Rostock en Alemania y es también investigador, columnista, escritor y profesor universitario en todos los niveles de cuarto nivel. Doctor Miguel Ángel Latouche, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación cotidiana. Siempre es un gusto estar acá y un gran saludo a la audiencia y a los compañeros panelistas. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel. Desde Miami, en el sur de la Florida, está con nosotros Tatiana Hanner. Tatiana Hanner es comunicadora social y periodista, directora del programa El Despertador por Oasis Radio. Además, es una destacada analista y consultora internacional, próximamente condecorada por el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica por su impacto en la comunidad latina en Norteamérica. Doctora Tati Hanner, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro. Muchísimas gracias, doctor Julio César, por la invitación nuevamente a todos los televidentes en el Caribe de nuestra bellísima Colombia. Muchísimas gracias por vernos y muchas gracias por las felicitaciones nuevamente a todas aquellas personas que nos han visto regularmente en El Termómetro. Seguramente les prometemos un programa que va a subir la temperatura. Muchísimas gracias, Tati Hanner. Y desde Caracas, la conocida ciudad de la eterna primavera, o la sucursal del cielo, como también la han denominado algunos poetas, se encuentra Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, consultora, analista internacional y directora de la plataforma digital Política en Faldas. Jennifer Barreto Leiva, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro. Un gusto, como siempre, estar en nuestra cita semanal. Hoy una emisión llena de reinas de belleza, porque para la audiencia que no conoce mi carrera, pues fui también reina de belleza. Y nada, hoy vamos a discutir un tema de muchísimo interés y lo más interesante es que tiene pluralidad de voces. Sube la temperatura en El Termómetro. Esta pantalla cada vez se ve de forma más nítida y más hermosa. No conocíamos ese dato, pero lo intuíamos por la proyección de su imagen, doctora Jennifer Barreto Leiva. Pero como la temperatura sigue subiendo, entremos en materia de una vez, sin muchos rodeos ni muchas vueltas. Al punto. Inés Sáenz, ¿cuál es el impacto, el efecto y desde Madrid qué sientes que está provocando todo este resultado de las elecciones regionales del domingo? Bueno, pues no nos ha dado tiempo a asimilar el resultado del domingo cuando nos hemos encontrado con el anuncio de la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio en una clara estrategia que el presidente del gobierno creo que tenía muy clara, sabiendo que se iban a dar un auténtico atacazo. Me da a mí que ellos aplicaron una cosa que utilizamos mucho en estrategia de comunicación que se llama retrotiming, que es construir la estrategia de atrás, de adelante a atrás, por así decirlo. Vicente me podrá ayudar seguramente con esto, pero mi intuición me dice que ellos, sabiendo que el batacazo iba a ser espectacular, como os digo, ya tenían planeada la fecha para convocar las elecciones generales en un fin de semana en el que España está de fiesta, en el que tenemos un gran puente de vacaciones, casi 4 o 5 días, y además mucha gente está de vacaciones, con lo cual el factor que juega un papel clave aquí es el voto por correo. Y ese voto por correo, que ya está en entredicho en muchos países, no solo en España, pues claramente parece que va a jugar un papel muy, muy, muy importante. Otra clave, por así decirlo, que creo que tiene que ser interesante comentar con vosotros, es que al anunciar el lunes
esta convocatoria de elecciones generales lo que ha conseguido es que los pactos que se iban a dar entre el Partido Popular y Vox queden en el aire, porque ya llega a tocar otra vez nuevas elecciones. También hay otra clave, que es que rompe la narrativa de todos los medios con todos los titulares diciendo que, bueno, que habían perdido, que había sido un batacazo, porque toda la prensa y todos los medios de comunicación se están centrando en la convocatoria, en la nueva campaña electoral. Ha puesto a todo el mundo a funcionar, con lo cual volvemos a tener campaña, no oficialmente, pero extraoficialmente volvemos a estar en campaña. Y en España, pues es que vivimos en una propaganda y en una campaña electoral constante. Ya no es una cuestión de que se gobierne o no se gobierne, es que están todo el rato utilizando la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales para lanzar propaganda. Y otro dato muy importante, y ya termino y seguimos comentando si os parece, es que se han paralizado del orden de 60 leyes que estaban en el aire, alguna muy, muy, muy importante, como es la ley de ELA, de ayudas a la gente que tiene esta gravísima enfermedad, que siempre ha jugado durante estos 4 años diciendo que la iba a aprobar y siempre la ha dejado en el último rincón de sus prioridades, y es una de las leyes que toda esta gente que necesita muchísima ayuda pues se va a ver seriamente perjudicada. Importante ese escenario, Inés Sáenz, porque unas elecciones un 23 de julio, generales, en pleno verano, con una temperatura muy alta, temporada de vacaciones y con un puente bastante largo, aunque los españoles como los latinoamericanos nos encanta la siesta y el descanso, eso es algo que parece que traemos en los genes, va a ser un reto importante la participación electoral. Ojo al dato, de las 12 magistraturas más importantes, el Partido Popular ha recuperado la mayoría y el PSOE se ha quedado con 3. Esto ha agitado sin duda el escenario político en España y ha tenido altísimas implicaciones en América Latina. En este programa hemos analizado permanentemente cómo habitualmente los gobiernos sufren un desgaste y cada que se vence o se cumple el periodo, la mayoría de los electores terminan votando no a favor de otras fuerzas, sino en contra del detentador del poder. Y eso que se conoce en análisis electoral como el efecto pendular aplica tanto para la izquierda como para la derecha. Recuerden en España lo que ocurrió después de esa crisis de gobernabilidad que tenía el ex jefe de gobierno Mariano Rajoy, y cómo llega a la izquierda con una serie de alianzas porque el voto popular estaba en contra de la derecha. Hoy eso se está revirtiendo en un giro permanente, pero los ciudadanos españoles siguen con el mismo nivel de indignación, de insatisfacción y sobre todo de grandes preocupaciones de cara no solo a la guerra, sino a las crisis económicas. Inés Sáenz, ¿cómo se ve esto en España? ¿Todavía ese clima de polarización inevitable entre izquierdas y derechas? ¿Están surgiendo nuevas fuerzas como Vox, que sigue creciendo de una forma exponencial? Y parece que los nuevos grupos de izquierda empiezan a debilitarse. ¿Esto es un giro permanente en la historia electoral española o estamos viendo realmente tiempos de cambio desde tu óptica? Bueno, a ver, aquí hay novedades que no sé si os ha dado tiempo a saber. Hay una persona que forma parte del gobierno, que es la ministra de Trabajo, que se llama Yolanda Díaz. Ella ya antes de las elecciones municipales inició una especie de movimiento, asociación que se llama Sumar,
Claramente todo esto con el objetivo de que Unidas Podemos se sabía que prácticamente iba a desaparecer del mapa político y había que mantener de alguna manera la ilusión, por así decirlo, entre los votantes más a la izquierda del PSOE. Entonces esta nueva plataforma, Sumar, ya parece que está a un minuto de convertirse en partido político. Pedro Sánchez ha pedido en primera persona que se una a los cadáveres políticos que quedan de Podemos, a los cadáveres políticos de Izquierda Unida, para que siga habiendo una supuesta opción de extrema izquierda. Eso por un lado. En cuanto a la balanza de la derecha, por así decirlo, efectivamente está Vox, pero justo hoy acabamos de conocer que Macarena Olona, que era una de sus diputadas con más presencia, muy mediática, que acabó saliendo de una forma muy rara, digamos, hace unos meses después de las elecciones andaluzas, salió del partido de una forma extraña. Hoy acabamos de conocer que acaba de montar también ella un partido político. En realidad lo que está pasando es que seguimos en el bipartidismo, porque los grandes partidos son el PSOE y el Partido Popular, y lo que hacen es jugar con la ilusión de la gente de que hay cierta alternativa, bien más a la izquierda, bien más a la derecha de la derecha. El centro ha desaparecido también, Ciudadanos ha desaparecido. Se supone que este nuevo partido de Macarena Olona, que se llama Juntos Caminamos o Caminamos Juntos, juraría, es que lo acabo de leer hace 5 minutos, se supone que se quiere situar en el centro político, pero con un recién Ciudadanos que ha desaparecido, entiendo que no va a tener mucho más éxito que quizás solo ella saque un escaño y ya está, que yo particularmente creo que es su objetivo. Así que parece que hay alternativa, parece que hay juego, pero en realidad seguimos estando en un sistema de partitocracia, donde hay 2 partidos, donde no tienes posibilidad de votar a tu diputado de distrito, donde no tienes posibilidad de que los diputados sean libres a la hora de decidir, siempre es el líder del partido el que decide esto sí, esto no, con lo cual solo estamos votando a 2 personas, o Pedro Sánchez, que todavía no sabemos si se va a presentar o no como candidato, o Feijóo. Es un juego de malabares, es un juego de trileros, y al final lo que ha pasado y lo que va a pasar, y esto es una opinión personal, es que gana la agenda globalista, gana la agenda 2030, da igual lo que votes, porque es lo que va a pasar. O sea, no hay alternativa, no hay cambio, pero juegan con las emociones y con la ilusión de que si votas, pues puedes conseguir que la cosa vaya mejor. Gana la agenda globalista y la agenda 2030, nos está diciendo Inés Sainz desde Madrid. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, como español residente en América Latina, ¿cuál ha sido la observación y el análisis desde su óptica de estos resultados electorales? Bueno, muy similar. Primero de todo, sorprende, es decir, estamos ante un presidente que, por ejemplo, por las formas, una vez más, pues ha violado todo lo violable, ni se molestó en, aunque sea por costumbre, como se suele hacer, primero avisar al rey, ni hizo Consejo de Ministros, como marca la Constitución, porque es un órgano colegiado en un sistema parlamentario para poder aprobar eso y después anunciarlo. Una vez más se saltó todo lo saltable, violó todo lo violable. Lo que es el mandato de Sánchez es sin duda el mandato más extremo ideológico de la historia de España, pero con exagerada diferencia. Y eso que hemos tenido cesarismos como el de González, como el de Aznar, pero siempre cesarismos dentro de un ámbito de estrategia política homologable, dentro de un poco de la estrategia política convencional de centro-derecha o centro-izquierda. En este caso, Sánchez
y precisamente por lo que ha dicho, solo cabe una lógica que se adhirió a un movimiento extremo, ya más externo, y precisamente no repara en medios para ello. Por ejemplo, esa fecha, como tú has dicho, es que no es ninguna broma. Es que hay autonomías que está prohibido votar en julio y agosto, precisamente por los inconvenientes de temperatura y de climáticos. De hecho, la autonomía con más votos de España, la autonomía más grande, que es Andalucía, está prohibido por ley. Es decir, no le pasa nada, lo viola abruptamente, no tiene ningún reparo. No tenía ningún reparo cuando empezó la legislatura, cuando empezó su mandato en el 19 ya formal. No era necesario haber hecho la alianza que hizo. La negó durante la campaña, para hacer una idea, la negó tajantemente, jamás se haría eso. De hecho, lo normal era, pues como se hizo con Rajoy en la última, ¿no? Seguramente se obligó al PSOE a abstenerse para que el último mandato de Rajoy, y seguramente conseguir la lógica de la socialdemocracia europea de Bruselas, pues hubiese pasado lo mismo. Por eso era tajantemente negaba la posibilidad que un partido, por cierto, con grandes conexiones con Venezuela bolivariana, como es Podemos y el nuevo comunismo, ¿no?, salido de la cámpora directamente de Argentina y salido del Partido Socialista del MAS de Venezuela, pues pudiese acceder, era impensable. Sin embargo, en 24 horas, no en 2 meses de negociaciones como ha pasado, en 24 horas contradijo todo lo que había dicho de una forma flagrante. Porque esto solo puede ser explicable, y más con él, igual que esto, igual que todo lo que ha hecho a lo largo del mandato, una cosa absolutamente exagerada, partidista, ideológica, totalmente contraria a las mayorías, que ha roto en consensos. Solo es posible porque en un momento dado Sánchez elige no seguir una socialdemocracia europea en la línea de Bruselas, sino ir más allá y adherirse, en este caso Soros, que estuvo presente en la Moncloa y fotografiado junto a Trudeau, en ese programa de Estado postnacional y en ese programa radical, incluso que despreciaba la propia política europea de Bruselas y estaba por encima de lo que es el Foro Económico Mundial, el FMI y, digamos, las grandes corporaciones que han implementado temas ideológicos de la agenda, como son, pues, Soros, etcétera, ¿no? Entonces, eligió eso, se la jugó, rompió algo que no había ocurrido desde el gobierno socialista de Largo Caballero en el 36, que introdujo a un comunista en el gobierno por primera vez. 83 años después hizo ese pacto con socialcomunista, con Podemos. Repito, ha roto todo lo rompible, ha hecho lo inimaginable. Podríamos elaborar uno a uno todo lo que todos los consensos que tenía más o menos derecha e izquierda, los ha violado abruptamente en todos los órganos y en todos los poderes. Jamás ha habido algo semejante. El 2020, por ejemplo, del tema de la pandemia, etcétera, la Constitución lo derogó completamente, toda su acción, toda fue derogada y no hubo ninguna consecuencia. Y en este momento nos encontramos que algo que en realidad perjudica directamente, o sea, sociológicamente es imposible que en 2 o 3 meses cambie. ¿Cómo se te ocurre convocar? Es decir, hasta para tu propio partido es una locura, es un suicidio, pero sin embargo viene bien, quid prodest, pues a esa línea ideológica exterior en la que posiblemente le tienen reservado ya un puesto. Curiosamente, ya el puesto de secretario general de la OTAN ha sido cancelado, tenía que haber sido nombrado o puesto o declarado, y se ha pospuesto hasta después de las elecciones de España. Seguramente le están reservando ya el sitio, y si no en la Secretaría General de la OTAN, pues en otro puesto. Y además esto hará que, obviamente es inminente la victoria del PP, pero cuanto más débil mejor, cuanto más dependa de otros mejor, y por otra parte dejar todo muy, muy desconsolidado para que pueda ser lo más débil posible y estar sujeto a ciertas agendas. Desgraciadamente estamos ante una situación que incluso puede afectar más allá de lo que es puede afectar al sistema mismo español, que está entrando en una situación ya de cierta quiebra de credibilidad, porque en el fondo, pues bueno, como ha dicho Inés, la visión de una partidocracia, y partidocracia es cuando el poder soberano están los partidos, ¿no? Es decir, porque es que nacionalistas y quien controla los poderes
no tiene nada que ver con Estados Unidos o Gran Bretaña o incluso Francia, sino en ese sistema, y está en un periodo de desgaste brutal y gigantesco, ¿no? que ya es el colofón algo casi tan brutal como haber convocado en unas fechas violando todas las costumbres españolas y desde luego legales incluso de ciertos territorios, ¿no? Estamos ante una situación que en el fondo se ve en una situación de crisis que puede llegar a ser institucional en España, ¿no? En un deterioro constante. Crisis institucional y deterioro constante. Lo cierto es que este agitado escenario político va a generar una actividad proselitista en una carrera y una batalla contra el tiempo. Desde el punto de vista de la estrategia electoral, veremos si funciona para el PSOE el adelanto de las elecciones o si ese calor propio del verano irrita mucho más la indignación de las mayorías. Eso estará por verse, pero sí es un juego de mucho cálculo, de mucha estrategia y sobre todo de mejorar la imagen de quienes ejercen hoy el gobierno y quienes retan a los que consideran que no lo están haciendo bien. Doctora Tati Janer, desde Miami, ¿cómo cubren los medios en Norteamérica el impacto de las elecciones autonómicas en España desde su perspectiva? Doctor Julio César, es bastante complejo que el presidente Pedro Sánchez haya llamado a las elecciones para el 23 de julio y efectivamente entrando en el verano. Nosotros aquí el 21 de junio pues sube la temperatura. Efectivamente, el presidente Joe Biden debe estar temblando en la Casa Blanca, pues su más reciente visita que se dio en mayo precisamente, a principios de mayo, cuando estuvo reunido con el presidente Sánchez, hubo halagos hacia el presidente y lo tachó pues de un liderazgo extraordinario, le dijo que estaba haciendo un excelente trabajo. Y cuando vemos en estas elecciones que la derecha gana, pues el presidente Biden debe estar analizando sus palabras más. Sin embargo, nosotros los medios de comunicación comulgamos en que estamos muy vigilantes de lo que se puede esperar en los resultados de estas elecciones para el 23 de julio. Estamos también a la espera de algunas declaraciones de la Casa Blanca con respecto a esto, pues el presidente Joe Biden ha estado bastante silencioso al respecto, pero también sabemos que en la mesa de trabajo de ambos presidentes está la plataforma de inmigración, que fue uno de los puntos álgidos de esa conversación del presidente Biden con el presidente Sánchez, que tampoco se sabe mucho, pero que sabemos que una vez se terminaran las elecciones, pues se iban a dar grandes detalles sobre esta plataforma de inmigración que tanto ha ovacionado Biden con respecto al buen manejo que Sánchez le ha dado al tema migratorio. Sin embargo, le puedo decir, doctor Julio César, y a todos los televidentes de El Termómetro, que nosotros aquí en los Estados Unidos estamos bastante expectantes de que esa agenda haga un alto en el camino también en España, y quizás la PP y Vox puedan hacerle juntos un alto a todo lo que se está dando en España. Quizás, como había dicho Inés, hay unos partidos políticos que se están levantando, que quizás no puedan estar dando quizás la batalla fuertemente como estos dos, quizás puedan estar también dividiendo algunos votos, más sin embargo creo que podrían llegar a ser alguna fuerza juntos y pudieran llegar
hacer ese alto en el camino a esa agenda que está distorsionando, por supuesto, todo lo que tiene que ver a la fuerza gubernamental, la familia y todo lo que conlleva esa agenda 2030 que nosotros le llamamos y le denominamos acá en los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué nos depara de aquí a digamos, las próximas semanas, porque está muy reciente, como ella muy bien también lo mencionó, todo este abrupto anuncio del presidente Sánchez, y el presidente Biden está, pues, como lo digo y lo repito, debe estar temblando mucho ahí en la Casa Blanca con respecto a su gran amigo, el presidente Pedro Sánchez. Una jugada bastante arriesgada, este adelanto de elecciones. No solo porque el mapa político en las comunidades autónomas de España cambió. De 12 comunidades, el PSOE mantiene 3. Las otras 9 ahora están en manos del PP, que tendrá que hacer alianza con Vox y otros actores políticos para garantizar la gobernabilidad en algunas comunidades muy importantes de España. Pero hablemos del impacto de esta noticia en Europa. Doctor Miguel Ángel Latouche, desde Alemania, ¿cómo ven desde allá lo que está ocurriendo en España con este giro ideológico y electoral? Bueno, todavía no se ha dado el giro ideológico, yo creo. Ciertamente la jugada de Sánchez es una jugada peligrosa, arriesgada, pero no creo que sea una jugada suicida. Ciertamente el PSOE perdió poder territorial, pero en términos absolutos solamente perdió 400.000 votos. Yo creo que de alguna manera esto también explica el hecho de que se convoquen nuevamente elecciones, ¿no? Pasan cosas interesantes acá. Evidentemente el centro político en España se ha perdido. La salida de Ciudadanos de alguna manera marca mucho esa dinámica en la cual el centro deja de estar presente. Ya no jugamos a buscar al votante medio, sino que jugamos a los extremos. Y creo que la jugada de Sánchez precisamente está asociada con la construcción de una alternativa política que creo que va a ser él quien la lidere. Posiblemente sí, en efecto se haya negociado un puesto, un cargo en la Unión Europea para Pedro Sánchez, pero creo que no lo ha dado todo por perdido. Creo que está jugando a polarizar aún más el sistema político español, con la finalidad precisamente de convocar al votante que se encuentra a la izquierda del PSOE, al votante de la izquierda extrema, bajo el argumento de que de otro modo va a ganar en España la derecha extrema, sobre todo por esta posible alianza que pudiera darse entre el PP y Vox. Creo que eso está en el tapete. Creo que eso va a definir la movilización política, y es evidente que efectivamente España sigue teniendo un sistema bipartidista, aun cuando estas alternativas a la izquierda de alguna manera convocan para el juego político que favorece a los grandes partidos en todo caso, ¿no? Juega un poco con los sentimientos, juega un poco con los miedos, y creo que la Unión Europea en general tiene una actitud de espera vigilante. Creo que todavía está muy temprano el resultado, todavía no está claro hacia dónde se va a orientar la política española en esta nueva dinámica, y aun cuando la cobertura es muy interesante esto que decían, efectivamente nadie está discutiendo los resultados electorales, están discutiéndose en la prensa europea, es lo que vemos, está discutiéndose la convocatoria a elecciones, de manera que dentro de esta estrategia también se juega a minimizar un poco el resultado electoral, y se convoca nuevamente la movilización política con fines electorales. Movilización política con fines electorales. Algo que preocupa no solo a los sociólogos y a los antropólogos, a los historiadores y a los científicos sociales,
es ver cómo la mayoría de los problemas de los grupos humanos siguen sin resolverse. La historia pareciera ser una obra en la cual cambian los actores, pero siguen los mismos personajes, siguiendo el mismo guión, el mismo libreto, la misma particularidad, especificidad, actuación, pero el ciudadano común, el ciudadano que participa en sus actividades laborales, gremiales, y ni hablar de los excluidos, los olvidados en nuestros países, siguen con las mismas preocupaciones. Doctora Jennifer Barreto Leiva, Venezuela ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de los sucesos políticos en España, sobre todo por la conocida afinidad ideológica que han tenido unos actores emergentes de la izquierda y que actualmente hacen parte del gobierno. ¿Cómo ha recibido la opinión pública en Venezuela y los diferentes actores del juego político esta movilidad o este giro ideológico en España? Ha sido muy interesante porque en esta oportunidad la ciudadanía está bastante más informada y consciente de todo lo que es la movida política. Muchos hablan con muchísima razón de que al seguir siendo España un país bipartidista, con respecto a todo lo que es relacionado a la agenda globalista, pues no hubo mucho cambio. Sin embargo, hubo una alegría y fue algo, digamos, que fueron muy pocos los que no se expresaron al respecto por el amplio cúmulo de votos que tuvo la derecha. Todo lo sucedido, amén de todo lo que han dicho los panelistas, creo firmemente que fue un desgaste político de PSOE, que fue un partido que se reconstruye a imagen y semejanza de Sánchez, un hombre que, como bien decía Vicente, de hecho no habían pasado 20 horas cuando él ya había violado todo tipo de promesas y todas las cosas que había comentado. Pero en Venezuela se tomó con mucha alegría, puesto que, como ya sabemos, esta historia que se repite desafortunadamente de país en país, ya sabemos ideológicamente hablando qué puede suceder. Fue una alegría bastante importante, se puede decir, que además la izquierda no tuviera tanto poder como lo ha tenido hasta el momento. El legado de la izquierda en España es innegable, un legado muy desafortunado, legado con leyes que solamente privilegian a minorías que realmente no tenían ninguna necesidad de leyes, como por ejemplo la ley trans, que ataca directamente a la infancia, ¿no? Entonces sí se tomó con mucha alegría, sin embargo es una alegría controlada, así como la oposición de España, puesto que siguen conviviendo en la escena política española elementos que están intrínsecamente relacionados con la agenda globalista. Así que fue una alegría a medias, pero fue alegría al fin y al cabo. Alegría al fin y al cabo. Sube la temperatura en el termómetro. Datos oficiales hablan de que en 104 municipios, escuchen el dato, 104 municipios del territorio español, la mayoría, más del 50% de los electores no participaron. La abstención está creciendo en comunidades como Cataluña, donde el 44.4% no fue a votar. El porcentaje general de abstención electoral en elecciones autonómicas históricamente en España ha fluctuado entre el 30 y el 37% a nivel nacional. Sin embargo, ese alto nivel de abstención que proyecta y refleja una indignación y cierto nivel de indiferencia y de apatía en un sector muy importante de la ciudadanía española, pareciera que puede jugar o a favor
o en contra de todos los partidos, un efecto boomerang puede estar afectando a todas las actuaciones. Inés Sáenz, como experta, ¿crees que la abstención va a ser el factor clave versus la participación con esa jugada de adelantar las elecciones generales? Mira, no sé qué decirte. Es verdad que la abstención, por mucho que la prensa generalista y el mainstream media no quiera reconocerlo, la abstención crece cada día un poquito más, y en estas elecciones autonómicas y municipales ha crecido un poco más por encima de 2 puntos. Algo que jamás van a contar porque, bueno, los que practicamos la abstención activa, pues sabemos que lo que no les interesa decir es que la abstención es el partido más votado en conjunto. Ahí no hay polarización de ningún tipo. Y cuando hablan de la abstención, normalmente lo excusan a, bueno, es que hacía bueno y la gente se fue a la playa, o es que, claro, la izquierda estaba descontenta, entonces no se movilizó y no fue a votar, que es uno de los argumentos que esgrimen. Cuando no es así, la abstención crece porque los ciudadanos en España cada día son más conscientes de que estamos colaborando con un sistema corrupto y que decidimos no votar libremente porque no queremos colaborar con un sistema corrupto. Y la única alternativa que nos queda es la abstención. Ese va a ser, yo creo, una de las narrativas que van a utilizar tanto la izquierda como la derecha de cara a las generales. Van a pedir, bueno, ya lo han hecho también, y ahora si quieres os lo comento ahora que no se me olvide, ya lo han hecho ahora también en las autonómicas. Hay que salir a votar, y si no, vota por correo. Hay que votar por correo, pero tienes que votar, hay que votar, porque votar es muy importante. Les interesa tanto nuestro voto que incluso a veces lo compran. Que, por cierto, me imagino que os habéis enterado, que era lo que os quería comentar, aquí ya ha habido sospecha de fraude y ningún partido lo ha denunciado. Y ha habido sospecha de fraude con detenidos en bastantes ciudades de España. Y ni un solo partido, ni la izquierda ni la derecha, lo ha denunciado. Todos lo que han pedido es, contra el fraude, votar masivamente, lo cual es absolutamente ilógico. Si hay un fraude o un posible fraude, lo que hay que hacer es denunciarlo a la Junta Electoral, a la policía, a la Fiscalía e investigarlo, no pedir que se participe masivamente en un supuesto delito. Entonces, ahora, de cara a las generales, yo creo que va a ser una de las narrativas que van a utilizar. Van a utilizar otra narrativa, que es que viene la ola de ultraderecha, y hay que parar esa ola de ultraderecha. Van a meter miedo, como siempre hacen y como son expertos en hacer, y veremos. Es cierto que hasta donde yo sé, parece ser que se vota más, o históricamente en España hay más tradición de votar a tu alcalde, a tu concejal, así al político que tienes más cercano. Y en cambio en las generales, pues la gente como que le da un poco más igual y que tiene quizás más claro que, bueno, que al final es siempre lo mismo. Pero no lo acaban de entender del todo bien, que realmente es siempre lo mismo. Simplemente es que, bueno, pues eso, y más si pilla en verano y en un puente, pues es probable que haya bastante abstención. Por eso creo que vamos a vivir 2 meses prácticamente de una intensa propaganda mañana, tarde y noche en todos los medios de comunicación, ya sean de línea editorial de izquierdas o de línea editorial de derechas, y luego estamos los que tenemos la línea editorial antiglobalista, que lo que haremos será intentar explicar a nuestros espectadores que el sistema no funciona y que lo que hay que cambiar es el sistema, no cambiar al político, que son todos mismo perro con distinto collar, que es un dicho que tenemos aquí en España. El mismo perro con distinto collar, y hay que ver quién es el que lo saca a pasear, querida Inés, porque también hay algunos que se lucen con el perrito y lo utilizan para hacer negocios, ¿no? Y eso ocurre en toda América Latina. Otra pregunta
que me gustaría hacerles, especialmente a todos los panelistas, y es generalizada, es que analicemos el crecimiento de Vox. Literalmente Vox ha triplicado su participación en las comunidades. ¿A qué obedece o cuál es la razón principal desde tu óptica, la causa de este resultado exitoso de un partido de ultraderecha? Bueno, lo del partido de ultraderecha me lo vamos a poner entre comillas, porque tampoco los que leemos esto entre líneas consideramos que el PP sea derecha. El PP es una derechita cobarde que está más inclinada ya casi hacia la izquierda que a la derecha, con lo cual el tablero está confundido. Es verdad que han puesto la etiqueta de Vox de ultraderecha, pero no es ultraderecha, es una derecha conservadora y tradicional. El crecimiento se debe a los mismos motivos, y si no, Vicente, corrígeme, pero yo creo que se debe a los mismos motivos por el que creció Podemos: descontento. Podemos nació de una crisis, de descontento, de falta de liderazgos, de líderes políticos con valores, que bueno, eso es como creer en los unicornios, o sea, creo que jamás va a llegar, pero se debe a eso y se debe a que por fin ha tenido tiempo de construir una red de listas a nivel concejalías, municipios, alcaldías y demás, porque cuando nacieron eran muy fuertes, estaba todo muy concentrado a nivel nacional, pero no tenían esa red de candidatos a los que poder votar a lo largo y ancho de toda España. Han trabajado en ello, me imagino, en estos años, a la vez que han trabajado el liderazgo nacional. Y bueno, ya lo vimos en unas elecciones que hubo en Castilla y León hace, juraría que fue 2022, verano por ahí de 2020, antes de verano de 2022. Y ahí vimos que Vox de repente de la noche a la mañana consiguió un candidato en muy poco tiempo que hizo una campaña que gustó mucho y ahora está de vicepresidente de la comunidad. Así que en ese aspecto, me guste o no, tengo que reconocer que lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, la misma pregunta. ¿A qué se debe que en los municipios y las zonas más pobres de España la abstención supere más del 50%? ¿Y es o no Vox un partido de ultraderecha como se le conoce por la prensa internacional? Pues evidentemente que no tiene nada que ver con una ultraderecha. Si en España sabemos lo que es ultraderecha, no tiene nada que ver con eso. Sencillamente, más al contrario, es un partido que lo que trata de defender es el consenso constitucional que se ha ido violando por el devenir absolutamente inesperado del Partido Socialista hacia posiciones extremas, con Podemos, etcétera, viendo la línea del centro hacia ese lado. Aquí está, y eso defendiéndolo desde una postura desde lo que es la plataforma de innovación política Demos, que somos los que un poco divulgamos y gestionamos todo lo que es el legado de la ciencia política de García Trevijano, la ciencia política de la libertad soberana y del realismo político, es precisamente que este sistema, claro, que nos encantaría que fuera de verdad este proceso de abstención activa que promovemos, que siempre se ha promovido, fuese algo real, profundo. Creo que es sencillamente un poco un consenso momentáneo. Sí que es verdad que poco a poco, como digo, el sistema va haciendo aguas porque no responde a las necesidades, porque la propia Constitución no se cumple, porque los propios consensos que este sistema partidocrático, que es el que, bueno, es el que se está más deteriorado en España, pero es un sistema similar al italiano, al alemán, al portugués,
portugués, al griego y a los de los países nórdicos, básicamente, sobre todo el sistema continental. Es un que buscaba, se supone, una estabilidad, pero ha generado un estatalismo, en el caso de España exacerbado, y con una ideología que además exacerbada por parte de la agenda y por parte de esa deriva ya radical, en este caso el Partido Socialista, que ha roto ese consenso de centro que había entre PP y PSOE, y entonces abre una ventana de oportunidad. Vox no es más que una escisión del Partido Popular, tratando de ser como era el Partido Popular de Aznar. Es decir, muchas de las cosas del mismo Vox las suscribiría no ya Aznar, sino el PSOE de González. El tema de inmigración, por ejemplo. Es más, el tema de González llegó a tener leyes mucho más centralistas, como la ley de costas, por ejemplo, la ley más centralista de la historia de España, por ejemplo, de este periodo. O sea, ridículo. Pero todo este relato absolutamente ajeno a la realidad, que ha sabido construir muy bien. Y bueno, Podemos es una maquinaria pues muy en la línea de lo que fue el mundo, lo que es el mundo bolivariano, ¿no? Es decir, y kirchnerista, y de lo cual nace los dos, no es ninguna broma, nace de eso, sobre el relato, sobre la realidad paralela, ha sabido construir una realidad, ha sabido construir un sistema en el cual, o un desarrollo de ese devenir, de esa huida hacia adelante del sistema, radicalmente, ideológicamente hacia esa izquierda, ¿no? Globalista de diseño, en la cual, claro, Vox queda de extrema derecha. Es ridículo, ¿no? Es como cuando en Venezuela llaman, no sé, a Guaidó o a otro disidente, le llaman extrema derecha. Es una broma de mal gusto, ¿no? O cosas así. Es decir, realmente no es así. De hecho, Vox en realidad acaba siendo un partido del sistema perfectamente. Solo lo que quiere es que no se hayan radicalismos en realidad, que a lo mejor se aminore, se controle el tema separatista, que puede romper, pocas cosas en realidad. Es decir, al volver a los consensos, no olvidemos que es un régimen de consensos, es decir, no de ley, como en Estados Unidos o incluso en Francia, sino es un régimen de consenso. La Constitución es meramente un libro de consulta, ¿sí? Es decir, como se ha demostrado constantemente. Y bueno, vemos incluso el aborto en Vox, pues lo que quiere es quitar el aborto de las últimas leyes radicales. No habla de derogar de la ley de consenso que se respectó a Aznar de supuestos, por ejemplo, ¿no? En fin, lo que sí que puede haber es una ventana de oportunidad, porque precisamente entre la creencia irreal, falsa, de que Vox es de extrema derecha y la situación de que el sistema mismo se está cayendo a pedazos, porque se ha abusado de esa irrealidad, lleva casi va a lanzarse ya, está alcanzando un 200% de deuda pública del PIB, es un descontrol absoluto, es una ineficacia lo que ha hecho Podemos y todos estos grupos extremos que rodeaban las mareas a Sánchez. Es una incapacidad, y esto lo digo categóricamente porque profesionalmente hemos comprobado que incluso teniendo presupuestos eran incapaces de aplicarlo ni el 20 el 30%, una cosa increíble. Y todo eso está haciendo aguas una España que está pues, al borde de una quiebra institucional, de una quiebra moral y ética, y que realmente veremos si de verdad se va a plantear varias de esas ventanas. ¿No? Vox es de verdad un partido que cuestiona todo ese sistema o no. Y al final, ¿qué vamos a encontrarnos? Si de verdad se intenta salvar esa situación, ese sistema, o se plantea de verdad que haya un cambio serio. Pero desde luego entramos en una barrera que puede ir más allá de un cambio de partido, simplemente, sino una quiebra del propio país. Una quiebra del propio país, nos está diciendo Vicente Ferrer de Pellicer. El efecto en Colombia ha generado una polémica importante. El presidente de los colombianos, Gustavo Petro, ha puesto un trino cuando conoció los resultados y decía Alemania 1933. La respuesta automática de María Fernanda Cabal fue celebrar el triunfo de los que considera las posiciones de derecha conservadoras que respetan a la familia y que potencian los principios, las tradiciones y que ha denominado cambio.
los titulares de la mayoría de los medios colombianos a nivel nacional identifican a Vox como un partido de ultraderecha, y esto genera automáticamente una discusión como la que se está teniendo en el termómetro hoy. ¿Y por qué es importante esto? Porque las etiquetas en política son la forma más burda de discriminar. Cuando a alguien se le señala por sus ideas con un adjetivo para descalificar o menoscabar su creencia, y después se reclama que no se le menoscabe a él mismo, lo que demuestra es la incoherencia de nuestros políticos, tanto de izquierda como de derecha, de extra, de ultra, de alta, de baja, de arriba y de abajo. El nivel de nuestra política ha caído en aquel argumento ad hominem, que no es más que señalar al otro porque las ideas carecen de fundamentos. Y esto aplica no solo para decir que Vox, como dicen la mayoría de los medios, es de ultraderecha o no, cuando se utiliza también desde algunos sectores para estigmatizar a la izquierda como ultraizquierda. Y entonces cuando alguien es señalado, se victimiza, pero no duda un instante de señalar al otro de aquello que no le gusta. La coherencia en política es lo que marca la diferencia, la correspondencia y la proporcionalidad entre lo que se dice y lo que se hace. Doctora Tati Janer, este fenómeno de la abstención y del crecimiento de Vox desde los Estados Unidos, ¿cómo lo están mirando? Déjeme comentarle algo antes de contestarle, doctor Julio César, y es lo siguiente. Aquí en los Estados Unidos realmente no se está viendo a Vox como un partido de ultraderecha, y le voy a decir por qué. Y más en el área republicana, porque Vox tiene, si bien tiene algunas similitudes, no tiene ciertas diferencias, y la más notable es precisamente en el área ideológica y en el área electoral. Podríamos enfatizar específicamente en que el partido Vox está presentando algunas propuestas económicas que no son progresistas, como sí lo hace el partido de ultraderecha. Más bien Vox está dando unos lastres neoliberales que podrían darnos a entender que es un partido simplemente de derecha muy bien montada, pero no de ultraderecha propiamente dicho. Entonces, cuando hablamos de los medios de comunicación, efectivamente, Estados Unidos a nivel global lo sacamos de ese punto porque no estamos viendo a Vox como un partido de ultraderecha, porque hay una gran diferencia en ese punto específico, porque no está brindándole a España la parte del bienestar del país. Ahora bien, en la parte de abstinencia es normal, y aquí en la política todos sabemos que nada es casualidad. Obviamente la jugada va a ser mostrar ese punto de abstinencia, y hay que saber y entender que en la política quizás los entendidos no podemos jugarle a la parte de la abstinencia, porque va a quedar en la silla gubernamental el peor o el menos malo. Así que en el momento de avanzar hacia las urnas es algo muy importante, y quizás están cayendo en la jugada la mayoría de los municipios al abstenerse a ir a las votaciones. Así que eso es algo de mirar con lupa, con una línea muy delgada, porque definitivamente hay que salir. Sabemos que el activismo y la movilización es muy importante, pero en este punto en que se encuentra España hay que salir y hay que votar, porque definitivamente o queda el malo o queda el menos malo. O el malo o el menos malo. La abstención electoral es un fenómeno que, según algunos, se puede evitar introduciendo el voto obligatorio. Otros analistas, con los cuales estoy plenamente de acuerdo, y es mi opinión personal,
las obligaciones, los deberes, el sentido estricto del cumplimiento por una imposición o un mandato legal no genera una cultura política favorable. El ciudadano debe estar en capacidad de elegir, de decidir si lo hace o no. Pero, como bien nos lo estaba diciendo Inés Sainz, una cosa es la abstención activa y otra cosa es la abstención indiferente, de la que siempre quienes ganan suelen acusar a los que no participan como que se fueron de paseo o de vacaciones. Doctor Miguel Ángel Latouche, desde su óptica, ¿cómo analiza este fenómeno de abstención en España y el crecimiento de Vox? Mira, creo que la abstención... Y la pregunta obligada, ¿desde su óptica es ultraderecha o no lo es? Claro. Creo que la abstención responde a tres posibles factores, ¿no? Al hastío, al desinterés o a la resignación, ¿no? Creo que nos pasa a los países de América Latina y a España en este caso, que nuestros sistemas políticos se estructuraron para una sociedad que no es la sociedad de estos días. Se estructuraron para sociedades de hace 50, 60 años, que eran mucho más sencillas. Estamos en presencia de sociedades muy complejas, con múltiples demandas, donde se juegan múltiples interacciones, donde fluye muchísima información, donde hay muchos grupos heterogéneos. Yo creo que las sociedades de hace 50 años eran más bien homogéneas, los procesos de socialización eran muy sencillos, estamos marcados por la complejidad. Y claro, el sistema político no da respuesta a esta complejidad. Y en ese sentido se produce un déficit, el sistema hace aguas y la gente busca alternativas, ¿no? Una de esas alternativas es votar radicalizándose, es decir, polarizando el sistema político, moviéndose hacia la izquierda o a la derecha según la preferencia de cada quien, dejando libre el centro del espectro político. Otra es abstenerse activamente con la finalidad de que se produzcan las transformaciones que se requieran, y otra es simplemente dejar la cosa en manos de los políticos y que nada pase, ¿no? Pensar que la política solamente es un ámbito para los políticos. Y creo que eso tiene que ver con las patologías de la democracia en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Es Vox o no un partido de extrema? Bueno, depende de donde uno se coloque, porque al fin de cuentas todo es relativo, ¿no? Yo diría con relación a qué, ¿es o no extremo, de extrema derecha con relación a qué? Si el centro se acerca hacia la confluencia entre el PSOE y el PP, entonces tendríamos que ubicarlo a Vox en el espectro extremo de la derecha, así como colocamos a Podemos en el extremo del espectro de la izquierda. Ciertamente no son partidos que confluyan hacia el centro político, son partidos que más bien arrastran a los electores hacia los extremos. En ese sentido uno pudiera decir que son partidos de extrema en términos de su accionar político, sin que eso signifique que sean fascistas o que sean comunistas, ¿eh? Eso es un tema diferente, ¿no es cierto? Ahora bien, hay una tendencia en Europa hacia los extremismos de derecha. Los populismos europeos en general son populismos de derecha, y evidentemente eso responde a una insatisfacción con el sistema político, eso responde a que ciertos valores, a que ciertos puntos de vista, a que ciertas valoraciones acerca de cómo debemos vivir no se corresponden con lo que muchos de estos grupos profesan. Todo el tema de la migración es un tema que es polémico, todo el tema de cómo incorporar a los extranjeros dentro del sistema político, todo el tema de los derechos de grupos homosexuales, al aborto, etcétera. Son temas que mueven hacia los extremos, ¿no? Y esos son los grandes temas de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, para mal o para bien, ¿no? Yo creo que tenemos sociedades más avanzadas, tenemos sociedades muy complejas, con muchísimos temas,
y tenemos sistemas políticos que no se han reacomodado para responder a esos temas. Tenemos un modo de hacer política que es muy tradicional, que no se ha transformado profundamente en los últimos 30, 40 años, y eso es profundamente problemático. Profundamente problemático. Recordemos que cuando el presidente Gustavo Petro visitó España recientemente, sostuvo una fuerte polémica con líderes del partido Vox. Uno de ellos lo denominó un terrorista no arrepentido. La respuesta del presidente de forma natural fue decir que eso era un insulto contra Colombia. No deja de sorprender que ese trino de Alemania 1933, comparando a la España del 2023, también sea una respuesta en los mismos términos de estigmatización y menoscabo. La crítica va dirigida, cuando es imparcial y objetiva, a quien comete errores. Y en política, la estigmatización, la discriminación, el menoscabo, el señalamiento, la injuria, la calumnia son prácticas propias de quienes no tienen ideas claras y mucho menos potencian soluciones. Es hora de avanzar, de no quedarse solamente en la indignación, de tomar acciones contundentes desde las ideas para provocar los cambios que tanto espera la ciudadanía. Doctora Jennifer Barreto Leiva, la misma pregunta. ¿Es Vox un partido de ultraderecha? ¿A qué se debe su crecimiento y cómo observa la abstención? En este momento, teniendo lugar una agenda progresista, que no necesariamente ese progresismo es progreso, todo lo que vaya en contra, es decir, protección a la infancia, protección a la familia, protección a las tradiciones, se estigmatiza, así como usted bien acaba de decir, como algo de extrema derecha, de una forma de satanizarlo. Yo en lo personal no creo en lo absoluto que Vox sea un partido de extrema derecha, mucho más si se trata de escarbar en sus cimientos y ver que tiene influencia de otros partidos, así como hablaban Inés y Vicente en un principio en el programa. Ahora bien, el tema de la votación, creo que hay un cansancio político en la ciudadanía. Hay un desgaste político en la clase política. Creo que España necesita un revamping, como se diría en temas de marketing. Necesitan nuevas estrategias, necesita definitivamente unas nuevas estructuras, nuevas reglas, porque lo que se ha visto hasta ahora es más de lo mismo y eso tiene cansada a la ciudadanía. Si a eso sumamos el tema del veto político que usted comentaba en un principio, pues fue la fórmula perfecta para ver los índices tan altos de abstención. En lo personal, yo no estoy de acuerdo con la abstención, porque la abstención fue lo que puso en el poder a personas como Hugo Chávez. Si la gente hubiera votado en ese proceso electoral, quizá la historia de Venezuela y de Latinoamérica no fuera la que se está contando en este momento. Entiendo perfectamente en países como Venezuela, donde existe una tiranía, donde se vota más no se elige, que la gente esté cansada, que su voto obviamente no cuenta para nada, que se vaya a la abstención. Pero en países donde todavía hay democracia, creo que es imprescindible, y ahora lo digo como ciudadana, que se ejerza el voto. Los que no podemos votar, sabemos la necesidad de que se siga ejerciendo este mecanismo de la democracia. Yo dejo una pregunta al aire para toda nuestra audiencia. Mucha votación, mucha abstención. ¿Van a haber cambios en España? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos definitivamente luego de evaluar todo este aparataje político que ocurrió de una forma bastante peculiar este fin de semana. Sube la temperatura todavía más en el termómetro. Hemos tenido un programa con diferentes ángulos de análisis y vamos a ir concluyendo para finalizar. En un minuto, si eso es posible, Inés Sáenz, ¿qué podemos esperar de estos 2 meses de intensa actividad electoral en España? Se dice que hay un subsidio o una compensación de 9.000 euros para los funcionarios
que sean desplazados en la transición. ¿Qué nos puede hablar sobre esto? ¿Qué le espera a España en estos 2 meses? Inés Sainz. Efectivamente, hoy hemos conocido el dato de que los diputados del Congreso van a recibir una compensación de 9.000 euros por este cambio, por estos meses en los que no va a haber actividad, y hasta que se vuelva a elegir a los nuevos diputados, pues habrá algunos que no volverán y otros que repetirán, pero bueno, por si acaso de nuestros impuestos les vamos a pagar 9.000 euros de compensación. ¿Qué podemos esperar? Pues vamos a esperar, por un lado, unos meses de propaganda, tanto de unos como de otros, y de mentiras constantes. Vamos a esperar un panorama, la verdad, político apasionante. Yo tengo que confesaros que observo la política como una especie de obsesión. Por un lado me encanta y por otro lado la aborrezco, pero reconozco que tiene algo que engancha. Por norma general me suelo mantener aparte, pero en estas fechas tan señaladas que me pica la curiosidad, pues me resulta apasionante estar conectada, estar informada y comunicárselo también a mis espectadores en el disparate.tv. Y si queréis invitarme de nuevo, estaré feliz de compartir con vosotros la actualidad política desde aquí, desde Madrid. Y nada, daros las gracias, aprovechando mi última intervención, por invitarme. Ha sido un placer y un gustazo compartir con vosotros este ratito, y os mando desde Madrid todo mi cariño y un abrazo y un beso enorme. El placer ha sido nuestro en el termómetro, y aunque ya estamos en primavera y aproximándose al verano, le mandamos también un caluroso saludo y abrazo de gratitud desde Barranquilla. Sin duda volveremos a conversar en el termómetro por la claridad y la lucidez de sus análisis. Muchísimas gracias. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, en 30 segundos, porque cuando las conversaciones son buenas, pasan volando. Si eso es posible, ¿qué le espera a España? Pues crispación, el polilogismo totalitario progre va a caer con toda su violencia, es decir, y se va a dar ese cambio de colores de partido, pero ahí estará la ventana portuguesa y veremos si eso realmente va a suponer un cambio, ¿no? Realmente sí que le doy la razón al doctor Latouche, que esto está cada vez más lejos de temas realmente ideológicos de izquierda y derecha. Esto, el sistema que hay en España, como lo hay en otras partes de Europa, es de auténticas mafias políticas, y en este momento esa mafia progre política, que no se sabe si algún día se podrá, si es casi más fascista que izquierda o marxista o lo que sea, pero indefinida, pues veremos cómo puede presionar, y realmente se abre una ventana de oportunidad en la que el Partido Popular tendrá que bascular con un Vox que vamos a ver hasta qué punto se atreve a ponerse a la mecha cosas que realmente se han roto por la agenda ideológica progresista, supuesta, y no. Entonces estamos ante una crisis moral y de identidad muy importante, que puede abrir una ventana, ya que sí que habrá un cambio de color, pero desde luego seguirá abriendo una crisis muy profunda de la situación real de España. Muchas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro. Doctor Miguel Ángel Latouche, sus conclusiones. Sí, yo creo que vamos a ver el funcionamiento de las maquinarias. El resultado electoral de la elección próxima va a estar definida, yo creo, en función de la capacidad de movilización de los partidos políticos, de cómo sean capaces o no de convocar a sus militantes, movilizarlos, crear expectativas, y sobre todo eso se va a dar en un ambiente de mucha polarización. Yo creo que ambos partidos necesitan de la polarización para la movilización electoral. En la experiencia electoral recogida académicamente, se ve que siempre que hay polarización,
los números de votantes se incrementan, y creo que eso va a estar pasando acá. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Miguel Ángel Latouche. Doctora Tati Hanner, ¿qué le espera a los españoles en estos 2 meses en los que seguirá subiendo la temperatura? Doctor Julio César, yo pienso que les espera sorpresas y estoy de acuerdo también con el doctor Latouche, que depende de la movilización de los partidos. Más sin embargo, considero que los medios de comunicación van a tener que poner su granito de arena y esperamos que no sea para poner una piedra en el camino, sino más bien para aportar buena información y no para inclinarse a la desinformación. Así que esperemos que España logre salir de donde se encuentra y que nos dé muy buenos resultados. Muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué le espera a España en estos 2 meses? Van a ser 2 meses bien intensos de muchísimas campañas de desinformación, campañas de manipulación. Va a ser un bombardeo a nivel mediático de las estrategias que tengan los partidos políticos. Lo que me preocupa siempre y lo que siempre tengo de primero en el orden de importancia de las cosas, quien va a sufrir aquí es la ciudadanía, que probablemente llegue a un nivel más profundo de hastío con la clase política. No va a haber mayor cambio, por eso dejé la interrogante al aire, no va a haber mayor cambio a nivel político. Los políticos creo que en España no han entendido el profundo compromiso y el profundo desencanto que tienen con la población. Así que veo la confianza hacia los políticos aún más lacerada, veo una ciudadanía mucho más cansada y no va a haber mayor cambio que ese. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en El Termómetro. Lo hemos visto, un panorama electoral en España que ha cambiado de color, un giro ideológico en las comunidades autónomas, discursos de indignación, abstención electoral mayoritaria en muchos municipios, sobre todo en los más pobres de España, un clima bastante agitado en medio de un debate que, como en el resto del mundo, se caracteriza por muchos insultos y pocas ideas. Ojo con esto. Cuando la política entra en el terreno de la agresión verbal frente a la posibilidad de aportar soluciones desde las ideas, ese es un indicador de que hay un grave problema social. No es solo un problema político. El lenguaje popular, cotidiano, habitual y frecuente de la ciudadanía se lleva y se traduce en las altas esferas del poder. Por eso, el llamado al rescate a los valores, a las tradiciones, a los principios que construyen, conservan y renuevan también nuestra identidad. No podemos exigirle a nuestros líderes que sean diferentes a cómo somos. El reto es permanente y diario. El reto es nuestro. No puede existir yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Ahí está la clave del verdadero cambio en política y de la verdadera conservación de lo valioso que tanto esperan nuestros pueblos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.